Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga mucho. Espero que hayan pasado un feliz tiempo de fiestas patrias. Hay varios hermanos que están enfermos después de las fiestas patrias, parece que les fue bien. Les pido que abran sus Biblias en Tercera de Juan, de los versículos 9 al 15. Y ahora vamos a terminar esta serie de predicaciones basadas en las cartas de Juan. Ya hemos llegado al fin. Tercera de Juan, versículos 9 al 15. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Amén. Usted me acompaña en la lectura. Dice así la palabra del Señor. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas para escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Amén. Y con esto ya estamos cerrando esta serie de predicaciones basadas en las cartas de Juan. Y la última carta se ha concentrado en este tema de recibir a los misioneros, en recibir a los servidores del reino del Señor. Entonces, la primera parte de esta carta, si usted se acuerda, la semana pasada veíamos cómo se elogiaba a Gayo, este hermano desinteresado, que recibía a los creyentes, que los acogía en sus hogares, que les proveía de lo necesario para poder ejercer el ministerio de los misioneros itinerantes que andaban ahí en Grecia. Entonces se elogia a Gayo y se recomienda a los demás cristianos que imiten lo que hace Gayo. Pero en la segunda parte se nos presentan a dos personas más. Se nos presenta a Diótrefes y a Demetrio. Cuando yo leía esto, ya hace varias semanas ya que no comento de alguna película, yo no podía no pensar en esta película que yo sé que usted la ha visto. Sí o sí la tiene que haber visto. Corazón Valiente la vio, ¿no? Sí, obvio, como no ver Forrest Gump. Porque hay gente aquí que no ha visto Forrest Gump. Pero ya algún día el Señor los va a hacer volver de su mal camino. Pero creo que todos hemos visto Corazón Valiente y la película tiene muchos temas, tiene varios matices de los cuales podríamos ir recordando. Pero el matiz que yo más recuerdo, y hasta el día de hoy, cada vez que yo veo la película, quiero que ese personaje muera, pero no muere, es el príncipe de Escocia. ¿Se acuerda que estaba el rey de Escocia enfermo, súper mal? Y tenía un hijo, el príncipe de Escocia, que era muy cobarde, que no acompañaba a William Wallace en las campañas para la independencia de Escocia. Y yo cada vez que veo ese personaje, qué cobarde, o sea, más encima de repente hablaba mal de William Wallace, que era un rebelde, que no pertenecía a ese grupo. Y estaban todos en la misma, o sea, tanto el príncipe como la facción de William Wallace, estaban ellos luchando por la independencia de Escocia. Uno de una forma un poco más cobarde, por el lado más político que era el príncipe, y William Wallace tomando las armas y yéndose en contra de los ingleses. Uno estaba del lado de William Wallace. Aquí no ocurre exactamente lo mismo, pero hay algo similar. Hay personas que están tomando las armas, estoy hablando de forma metafórica, en la propagación del evangelio. Van, se desprenden de todo lo que tienen
y van de ciudad en ciudad anunciando al Señor Jesús, que son los misioneros itinerantes, que es como Demetrio, que se nos menciona aquí en la carta. Un misionero que va de lugar en lugar. Entonces el apóstol Juan escribe una carta de recomendación para que cuando llegue a la ciudad, específicamente a estas zonas de Efeso, lo puedan recibir y tenga donde alojar, para que él pueda predicar la palabra. Pero se nos muestra otra persona que no es contrario al Evangelio. Ojo que Juan nunca habla de Diótrefes como que estuviera en contra del Evangelio, sino que él no es hospitalario. No nos está diciendo que era de la parte de los gnósticos, porque se acuerda que las otras dos cartas anteriores se enfoca fuertemente en hablar contra los gnósticos. Estos que decían que Jesús no tenía cuerpo, sino que era espíritu, que parecía que moría, que parecía que comía. Y el apóstol Juan enfáticamente dice que ellos no son parte de la iglesia, que ellos son mentirosos, que son estafadores, que son predicadores falsos. Pero aquí sobre Diótrefes no se habla de eso, se habla otra cosa. O sea, parece que él cree en el Evangelio, parece que él predica lo que es cierto, predica incluso la sana doctrina, pero no contribuye al avance del reino. Entonces, el título del sermón, valga la redundancia, yo lo he titulado como Consejos para extender el reino. Nosotros como iglesia queremos fuertemente crecer, y creo que es el propósito de cada iglesia. No conozco iglesia, consistorio, pastor, que no quiera que su iglesia crezca, ya sea que crezca en más creyentes y que crezca en plantar más iglesias. Yo sueño con que en algún momento el Señor permita que la segunda iglesia plante otra iglesia. La última iglesia que la segunda plantó, ¿cuál fue? Vida en Cristo, hoy se llama Vida en Cristo, antiguamente Lircay, Maranata, Lircay, Vida en Cristo hoy. Este año cumplimos 119 años, el próximo 120. Yo le pongo un desafío para los 120. ¿Cómo sería que estemos plantando una iglesia? Eso lo puede hacer el Espíritu Santo, así que oremos por eso. El título del sermón le he puesto Consejos para extender el reino. Yo tengo dos cosas que decirle para que nosotros podamos extender el reino del Señor. Y que tiene que ver, quédese con este tema de William Wallace, de dos personas que están con el mismo propósito, de predicar la verdad, pero que están con algunos matices distintos que finalmente entorpecen el avance del reino y llaman a la esterilidad. Lo primero lo vemos de los versículos 9 al 10. El primer punto yo lo he titulado como Cultivemos la visión del reino. Yo quiero que usted se grabe esto en su mente y en su corazón, ojalá. Pero usted ha sido llamado para extender el reino del Señor. Por tanto, debemos cultivar una visión del reino. ¿Y qué significa esto? Que la iglesia ha sido llamada a, con todas sus fuerzas, con todo lo que ella es, a extender el reino del Señor. Eso es tener visión de reino. O sea, mirar hacia adelante. Todos nuestros recursos, todas las personas que tenemos, recursos económicos, de infraestructura, de recursos de personas, de mano de obra, todo tiene que estar en el avance del reino del Señor. Porque déjeme decirle, el avance del reino del Señor tiene un punto de término, que es cuando el Señor vuelva. Cuando el Señor vuelva, se acaba la misión. Hasta que el Señor vuelva, la iglesia ha sido llamada a misionar, a extender el reino del Señor. Entonces, la misión, la extensión del reino, tiene una fecha de término. Por tanto, yo creo que urgente, si tiene una fecha de término, es urgente que hoy enfoquemos todas nuestras fuerzas en extender el reino del Señor. Visión de reino. Fíjese lo que dice el versículo 9 y 10. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quiere recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Fíjate cómo comienza el versículo 9. Dice, yo he escrito a la iglesia. La mayoría de los intelectuales que son expertos en el Nuevo Testamento y entienden un poco más de este tema, han investigado un poco más,
Dicen que en Efeso habían varias iglesias caseras. Habían unas más grandes que otras. De hecho, se entiende que la iglesia más grande era la que pastoreaba el apóstol Juan. O sea, nos deja entrever que en Efeso había una red de iglesias bien importante. En una de ellas había un hermano que se llama Gallo, al cual se le escribe esta carta. Pero hay una iglesia vecina en la cual está Diótrefes, otro líder importante. Pero fíjese cómo comienza el versículo 9. Yo he escrito a la iglesia. O sea que en varias ocasiones el apóstol Juan había escrito a la iglesia de Diótrefes, pero no habían recibido estas cartas. No porque no quisieran, sino que Diótrefes no permitía que las cartas llegaran. Y entonces los hermanos pudieran acoger a misioneros que iban con cartas de recomendación. Y yo creo que aquí ya tenemos, tenemos el primer elemento práctico para nosotros. Creo que ninguno de nosotros, ni el consistorio, ni yo como pastor, ni usted como tal vez un líder dentro de la iglesia, si recibe una carta de recomendación de algún hermano, yo creo que usted la entregaría. Miren, ¿saben qué? Nos enviaron esta carta de recomendación de cierto hermano, viene desde África, no sé, de Nigeria, para que ustedes lo puedan recibir y acoger por un par de meses porque se viene a capacitar. Yo creo que ninguno retendría esa carta o la tiraría a la basura. La entregamos, porque no hay ningún Diótrefes acá, espero. Pero fíjese que ocurre algo similar, ocurre algo parecido. No al nivel de Diótrefes, no al nivel de descaro que tiene él, pero ocurre algo similar. Cuando nosotros somos pasivos ante quienes están entregando sus vidas para la misión, estamos siendo parecidos a un Diótrefes. Porque no es necesario que nos lleguen cartas de recomendación para que nosotros estemos orando, para que estemos contribuyendo, sacando nuestro bolsillo para aquellos que están predicando la palabra, para que los podamos acoger, para que podamos estar compartiendo con otros, que hay hermanos que están dedicando sus vidas al reino del Señor. No necesitamos una carta para eso, nosotros sabemos de esto. De hecho, hace un momento el hermano Mario oró por eso, ¿cierto? Y todos acompañamos esa oración. Pero el hermano Mario se me adelantó un poco en la predicación. Yo creo que obra del Espíritu Santo. Nuestra pasividad, nuestra apatía es un elemento de esterilidad para la iglesia. Cuando usted es apático, cuando usted es pasivo ante la misión, la iglesia se comienza a poner estéril, se empieza a secar. ¿Cuál es el momento histórico de la iglesia cuando más creció? Cuando la iglesia estaba siendo perseguida, cuando la iglesia estaba con todas sus fuerzas, enfocando todos sus recursos en la misión, siglo I. No hay momento histórico de la iglesia en que la iglesia no haya crecido más que entre el siglo I y el tercero. La iglesia crece de una forma desbordante, porque todos los recursos estaban orientados a la misión. Yo le mencioné en la segunda carta de Juan. Aquí los estudiosos tienen un problema, no saben si la tercera es antes de la segunda o después de la segunda. No hay claridad en qué fecha fue escrita esta carta particularmente. Sí se sabe que en un momento de la historia la iglesia de Efeso desaparece, porque Ignacio de Antioquía, quien era un predicador itinerante que pasaba por distintas ciudades, comenta en sus cartas que cuando vuelve a ir a Efeso la iglesia ya no estaba, ya había muerto. Pues sabemos que en un momento la iglesia de Efeso muere. Sin embargo, en otras regiones, por ejemplo, como en Antioquía, la iglesia crece mucho, 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 siendo tanto el crecimiento que Antioquía se transforma en un centro misionero, de donde salen algunos padres de la iglesia, salen distintos misioneros a otras regiones, a otros lugares. Independiente de que Efeso muriera, la iglesia seguía creciendo en un contexto de persecución, en un contexto de pobreza, sin muchos recursos, pero con el corazón encendido por la misión. Entonces déjeme transmitirle algo. No necesitamos tener tantos recursos. No necesitamos tener grandes infraestructuras.
No necesitamos eso. Necesitamos que el corazón suyo esté puesto en la misión de Dios. Que usted esté consciente que usted tiene que orar por aquellos que están entregando sus vidas para el reino de Dios. Que usted tiene que estar presente de forma económica. Que usted tiene que estar presente con sus manos, si es posible, para el avance del reino del Señor. Tal vez aquí no hay diótrefes que no reciben las cartas y las tiran a la basura. Pero sí, tal vez hay hijos de diótrefes que no son tanto como diótrefes, que son pasivos, que son apáticos, que son desinteresados y no les importa la misión. ¿Sabe qué? Esto es sequedad para la iglesia. Y la historia nos muestra eso. Cuando la iglesia no está en misión, la iglesia se empieza a secar. La iglesia se transforma en estéril. Entonces tal vez no hay diótrefes, pero sí estamos llenos de apáticos, que no les importa la misión. Luego, siguiendo en el versículo 9, el apóstol Juan nos dice que Diótrefes es una persona que le gusta tener el primer lugar. Me llama mucho la atención cómo el apóstol Juan se refiere a él, porque nos deja en claro, pero con mucha claridad, que Diótrefes no tiene ningún puesto de oficial ordenado. No es diácono, no es presbítero, no es obispo, no es pastor. Porque si no, el apóstol Juan lo hubiese mencionado. Evidentemente lo hubiese mencionado. Pero no lo menciona, sino que nos dejan claro que es una persona dentro de la comunidad de esta iglesia casera que tenía mucha influencia y que buscaba ser el primero, buscaba tener el primer lugar. Entonces, fíjese lo que dice el versículo 9. Pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. O sea, Diótrefes es una persona que recibía las cartas, las tomaba y las echaba a la basura. Cuando llegaban los misioneros, porque pensando que la carta había llegado, Diótrefes no lo recibía, decía, no, aquí no ha pasado nada, aquí no ha llegado nada. Y aquel hermano que buscaba recibir a aquel misionero, lo castigaba, lo reprendía, o en el peor de los casos, dice aquí el texto en el versículo 10, que lo expulsaba de la iglesia. Yo sé que nosotros no vamos a llegar a ese punto. Yo sé que no vamos a llegar hasta ese, porque ya seríamos demasiado malos como iglesia. Si nosotros llegamos a ese punto ya es porque tenemos que cerrar las puertas y poner candado por fuera y nos vamos. Espero en el Señor que nunca lleguemos a ese estado. Pero me parece interesante que Diótrefes tiene un problema con el avance del reino. Como yo le decía anteriormente, el apóstol Juan no está diciendo que Diótrefes es un falso predicador. No nos está diciendo que predica un Cristo distinto. No nos menciona nada sobre su doctrina, ni tampoco nos dice que es una persona que es libertina y que hace lo que quiere. Él tiene un problema en el corazón. El problema de Diótrefes es que es demasiado egocéntrico. Es que él quiere tener el primer lugar en todo. Busca estar por encima de la ordenación pastoral. Busca desestimar la ordenación que tiene el apóstol Juan como apóstol y pastor de Efeso. O sea, Diótrefes busca ponerse por sobre el apóstol Juan y él tener la preeminencia. Yo cuando estudiaba esto leía un comentario de León Morris, me gusta mucho León Morris, y él comenta que dice que lo más probable es que Diótrefes, para tener el primer lugar, no es que era alguien tan déspota como nos podemos imaginar. Probablemente era muy carismático dentro de su comunidad. Probablemente argumentaba muy bien, porque de hecho el apóstol Juan menciona aquí en el versículo 10 que él parlotea, o sea, que cuenta difamaciones sobre el apóstol y sobre los misioneros. Inventa historias para que la iglesia no reciba las cartas de Juan y para que no lo tomen en cuenta. Entonces yo me imagino una persona carismática que buscaba desestimar al apóstol Juan con mentiras y que la iglesia le creía y que lo tenía en alta estima. Es muy probable que Diótrefes buscaba el bien de su iglesia. ¿Para qué vamos a dar recursos para ellos? ¿Para qué vamos a abrir las puertas para ellos si aquí hay necesidad? ¿Para qué vamos a hacer esto, esto y esto otro si nosotros tenemos que, no sé, comprar puertas nuevas aquí en la casa,
tener unos mejores sillones para que nos podamos sentar. Los comentaristas coinciden que más o menos quizá ese era el discurso de Diótrefes, porque por algo la iglesia lo tenía en alta estima. Una persona tal vez que buscaba el bien de su propia comunidad y no el del resto. Empieza a oler como algo parecido a lo que nos ocurre a nosotros, ¿no? Empieza a tener ese olorcito como a lo que le pasa a la iglesia contemporánea hoy. Es mucho mejor tener bancas cómodas, mejor calefacción, mejores televisores, mejor equipo de sonido que invertir en el reino. Es mucho mejor tener un templo mucho más cómodo y confortable que invertir en el reino del Señor. Eso no es tener visión de reino. Eso es tener un concepto de la iglesia empresarial. Que mientras un mejor servicio ofrezcamos aquí en la iglesia, más personas van a venir. Mientras más amplio tengamos el estacionamiento, a más personas podemos llegar. Mientras mejor acomodada tengamos la iglesia, mejor, porque las personas se van a sentir más confortables. Sácate, Señor, de la cabeza, porque esa es mentira. Te estás transformando en una especie de Diótrefes. Crees que buscas el bien de la iglesia, pero estamos pudriendo la iglesia, la estamos secando, la estamos matando. Dios, si te ha dado recursos, si le ha dado recursos a esta iglesia, con personas, con dinero, con tiempo, con gente capacitada, es para el avance del reino, no para hacer de este lugar más confortable. Eso es una mentira que Satanás ha metido en la iglesia. ¿Usted cree que en el siglo I los hermanos estaban preocupados por tener asientos cómodos? ¿Por tener una mejor calefacción? Los hermanos estaban preocupados para que la mala forma de vivir de los griegos cambiara. Los hermanos estaban preocupados de los niños discapacitados, no sé si usted sabía, pero ocurría algo bien particular en Efeso particularmente, en Efeso y en Colosas. Pero en Colosas era mucho más fuerte que en Efeso. En Colosas había un potrero donde iban a votar a los niños discapacitados. Todos los historiadores hablan esto. Colosas es una ciudad de guerreros. Tenía una de las grandes maravillas del mundo, el gran Coloso de Colosas. Este hombre fuerte, musculoso, era una ciudad de guerreros, parecido a los espartanos. Niño que nacía discapacitado, lo botaban a la basura. ¿Y sabe qué hacían los cristianos? Iban y recogían a esos niños. Y eso no se hace gratis. Eso se hace con recursos. Una iglesia más preocupada en la misión que en la infraestructura de su iglesia. Una iglesia más preocupada hacia afuera que hacia adentro. Los griegos decían, estos cristianos están locos, están enfermos. ¿Cómo van a buscar a estos niños que no sirven para la guerra, no sirven para nada? ¿Cómo van a ir a buscar a estos niños que son enfermos mentales, niños que nacieron enfermos mentales? ¿Cómo van y los recogen y los hacen parte de la iglesia? Esto no es algo que digo yo. Hay muchos historiadores que dicen que dentro de la comunidad cristiana habían hermanos enfermos mentales, hermanos con problemas físicos, porque nacían con estas discapacidades, porque habían sido adoptados por otros cristianos. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir nosotros hacia adentro? Que aquí es lo más importante. Déjame decirte que esto no es lo más importante. La segunda iglesia en el reino del Señor es un grano de arena. No es nada más que eso. Tenemos que ir para afuera. Tenemos que invertir en el reino. Tenemos que tener visión de reino. Porque tal vez aquí no hay diótrefes que activamente van contra la misión. Pero sí con nuestra pasividad, sí con nuestra apatía, nos parecemos mucho. ¿Y sabe qué? Nos vamos a volver cada vez más estériles. Yo he tratado de leer los libros de la segunda iglesia, los libros de actas. No le voy a contar nada de lo que está en las actas. Pero la única plantación que tiene la segunda iglesia, y esto no lo digo como alguien que viene de afuera, yo soy de esta iglesia. Yo amo profundamente esta iglesia. Aquí yo me casé con mi esposa. Amo mucho esta iglesia y toda la historia de esta iglesia también es mi historia, la hago mía. El próximo año cumplimos 120 años. ¿Sabe cuánta iglesia ha plantado la segunda oficialmente como iglesias plantadas? Una.
Si alguien tiene otro dato, me lo entrega, por favor. Una iglesia en 120 años. Eso nos está diciendo algo, ¿no? Que tal vez tenemos que sacudirnos, tenemos que dejar de tener un templo tan confortable y empezar a invertir hacia afuera, invertir en el reino del Señor. Hay gente que está sufriendo, hay gente que necesita el Evangelio. Y Diótrefes no entendía esto. Si había misioneros itinerantes que iban y se desprendían de todo lo que ellos eran para transformarse en misioneros, para el avance del reino, es porque hay gente que necesitaba escuchar el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero a Diótrefes no le importaba. Lo que importaba era que él tuviera el primer lugar y que su iglesia estuviera confortable. Nada más. Con esto voy terminando el primer punto. Diótrefes actúa contra el reino del Señor en tres formas. Fíjese los versículos, el versículo 10. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no reciba a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Diótrefes actúa en tres dimensiones para detener el avance del reino. Lo primero que hace es que habla calumnias contra Juan y contra los misioneros, para que la iglesia no lo reciba. O sea, la gente estaba engañada. Lo segundo es que cuando finalmente llegaban los misioneros, él actuaba. ¿Y qué dice? No lo recibía. O sea, aquí no. Aquí no recibimos gente que viene de parte de Juan. Aquí no, cerraba las puertas. O sea, actuaba, hablaba, luego actuaba. Y el tercer movimiento que hacía Diótrefes para detener la misión de Dios era castigar a aquellos quienes desobedecían su palabra. Porque cuando termina el versículo 10 nos dice que incluso expulsa a quienes reciben a los misioneros. ¿Cómo nosotros podemos transformar estas tres dimensiones de crisis que trae Diótrefes? Creo que tenemos que hacer un antónimo de las tres cosas que hace. Si él habla calumnias, nosotros debemos hablar la verdad. Y discúlpeme si la verdad es dura, pero es así de dura. Si la segunda iglesia no se pone, entre comillas, como decimos aquí en Chile, las pilas para plantar otras iglesias, para extender el reino del Señor, nos vamos a ir secando. Porque ese es el influjo natural de la iglesia. La iglesia ha sido llamada para crecer, para extender el reino. Si nosotros no somos capaces de recibir a aquellos quienes predican la palabra, si nosotros no somos capaces de disponernos en abrazarlos, en orar con ellos, nos vamos a ir secando. Si nosotros en vez de bendecir, castigamos, nos vamos a ir secando. Tenemos que hablar la verdad, recibir con amor y abrazar, bendecir a los que están predicando el Evangelio. Ya lo termino, el primer punto, ahora sí que sí. Yo cuando miraba esto, aparte de acordarme de William Wallace, porque Diótrefes se parece al príncipe de Escocia, quiere lo mismo, está predicando a Jesús, está predicando que tiene dos naturalezas, hombre y Dios, está predicando el Evangelio, pero no permite que el reino avance como el príncipe de Escocia, le falta desprenderse de su posición, de su puesto y salir a la batalla. Bueno, al final de la película lo hacen, ¿se acuerdan? Porque matan al pobre William Wallace, ahí ya recién se pega la escurrida, como decimos aquí en Chile. Cuando yo miraba esto y miraba a Diótrefes, me acordaba de mi problema de visión. Si usted alguna vez me ve en la calle y ando sin lentes y está como a 15 metros de mí, yo no lo voy a saludar porque no sé quién es. Voy a ver una cosa color piel. Y tal vez voy a decir, no, la tía Nenita. Y no era la tía Nenita, era la hermana Rode. Así es mi astigmatismo. Tanto así que si yo espero la micro, yo sin lentes paro cualquier micro. Y cuando ya está cerca, ahí veo si me sirve o no. Porque el astigmatismo es esta dificultad de distorsionar la realidad. Como que uno ve borroso,
uno ve lo que no es el astigmatismo. Yo tengo astigmatismo y está bien avanzado lamentablemente. Lo que ocurre aquí es algo parecido. Yo en lo profundo, creo que Diótrefes está un poco perdido, está como desencajado de lo que tiene que hacer. Sabe la verdad, sabe lo correcto, predica la palabra porque el apóstol Juan no nos dice lo contrario, pero tiene un estigmatismo. No logra ver el reino de Dios. No logra identificar cómo es el reino de Dios. Entonces lo ve con una especie de astigmatismo, así como que lo ve medio borroso. Entonces no logra ver que el reino no se trata de para adentro, de que estemos bien nosotros. El reino se trata para afuera. Yo quiero darle un punto a Diótrefes, que los historiadores también comentan. Recibir un misionero itinerante era peligro de muerte. El que recibió un misionero estaba arriesgando su vida también. Por eso es tan importante los elogios que da el apóstol Juan a Gallo, porque Gallo es desinteresado. Vengan, yo les presto mi casa. No importa que vengan aquí y después yo tenga que sufrir consecuencias. Vengan nomás. Es muy probable que Diótrefes era un cobarde. Estaba mirando de forma borrosa, distorsionada. Hermanos, pidamos al Señor, por medio de su Espíritu Santo, que arregle nuestro estigmatismo. Pidamos al Señor que podamos mirar el reino con claridad. Pidamos al Señor que podamos mirar hacia afuera y ver lo vasto y lo grande que es el reino de Dios y cuántas manos necesitan. Yo ya le he dado este dato, pero si no me cree, métase cuando llegue a su casa, métase a Google y ponga Pew Research. Chile, hoy, es el país más secular de América Latina. Ese es un problema grave. Si estas bancas están vacías, es porque tenemos astigmatismo en nuestra vista, porque no somos capaces de mirar el reino de Dios, que la gente necesita el reino de Cristo. Oremos al Señor para que el Señor sane nuestra visión y podamos ver el reino. Lo segundo que yo tengo que decirle está de los versículos 11 al 15. Dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio. Aún la verdad misma también nosotros damos testimonio. Y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda a todos los amigos, cada uno en particular. Me gusta cómo empieza esta segunda parte, ya que habla de Diótrefes, ya lo dejo a un lado. Ahora el apóstol Juan le cuenta el verdadero motivo por el cual le envía una carta. El verdadero motivo por el cual envía una carta a Gallo es para que reciba un misionero que se llama Demetrio. Entonces primero lo elogia, le cuenta la realidad que está pasando en otras iglesias que no están recibiendo misioneros. Entonces al final le cuenta de Demetrio que tiene buen testimonio y que ojalá lo reciba. O sea, para eso es la carta, para que Gallo pueda recibir a Demetrio, porque donde está Diótrefes no lo van a recibir. La única opción para que Demetrio sea alojado y pueda ejercer el ministerio es con Gallo. Pero en el versículo 11, el apóstol Juan usa una palabra que yo creo que es muy común, usa la palabra mimo, que en el griego literalmente es mimo. ¿Qué es lo que hace un mimo? Como que imita, ¿no? Como hace 3 semanas andaba un mimo ahí en un semáforo y empezó a hacerme burla. No le di ni una moneda porque empezó a hacer lo que estaba haciendo yo. Sí, iba a pedir plata en el semáforo, entonces empezó a imitarme. No le di nada. El apóstol Juan le está diciendo a Gallo, Gallo, imita lo bueno, como un mimo. O sea, si ves a alguien que tiene un buen testimonio, como el apóstol Juan está mencionando, imítalo. Y tal vez tú puedes ser muy superficial,
Puede ser no muy profundo, pero a mí me parece muy profundo, muy profundo. Porque el Señor Jesucristo, cuando está con los discípulos, les dice, ustedes son mis amigos. Y uno dice, bien, como dicen los jóvenes, porque yo no soy tan joven. Bacán, soy amigo de Jesús. Pero el Señor continúa un poco más y dice, los que son mis amigos obedecen mi voz. O sea, me hacen caso. Yo creo que imitar no es algo tan trivial. Para imitar hay que ser muy valiente. Si nosotros miramos los personajes bíblicos, si miramos las historias, por ejemplo, del Nuevo Testamento, para imitar hay que ser muy valiente. El apóstol Pablo en una ocasión dice, imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Usa la misma palabra, mimo. O sea, si Jesús levanta la mano a la derecha, yo también la levanto. Si la levanta a la izquierda, yo también la levanto. Y si nosotros nos ponemos a mirar la historia del apóstol Pablo, yo estoy muy lejos de imitar la vida del apóstol Pablo. No estoy dispuesto, y se los confieso aquí, no estoy dispuesto hoy a imitar la vida del apóstol Pablo. De ir a una ciudad donde nunca se ha escuchado el evangelio, con el riesgo de que me puedan apedrear, me puedan matar, pasar hambre, pasar frío, pasar persecuciones, que me metan preso. O sea, yo no estoy dispuesto a eso. No sé si alguien aquí está dispuesto a eso. Si está dispuesto a eso, gloria al Señor, lo felicito. Pero para imitar hay que ser muy valiente. Entonces el apóstol Juan está diciéndole a Gallo, básicamente, imita, no tengas miedo, imita el buen testimonio de la verdad. Cuando el apóstol Juan se refiere a la verdad, se refiere al Señor Jesús. ¿Quién de los que está aquí está dispuesto a imitar a Cristo al punto de dar su vida por el reino? Yo creo que hay que ser muy valiente para eso. Bueno, la tercera parte de este mensaje, de esta carta, le está diciendo Juan a Gallo, imita, sé un mimo del buen testimonio. Copia lo que hacía Jesús. Copia lo que hacía Cristo. Porque entonces dice, el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Versículo 12. Todo el testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, cuando el apóstol Juan se refiere a la verdad misma, se refiere a Cristo. O sea que Cristo también dice, Él es de los míos. Y también nosotros damos testimonio. Y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. No quiero usar la palabra envidia, pero me encantaría que en la segunda iglesia suceda lo mismo que estaba pasando en la iglesia de Juan. Tenemos que volver de nuevo al tema inicial. Diótrefes no recibe a los misioneros que envía el apóstol Juan. Eso nos quiere decir que desde la iglesia de Juan en Efeso salían muchos misioneros itinerantes a predicar el evangelio. Yo sueño con eso. Y yo espero que usted también sueñe con eso. Qué maravilloso sería que la segunda iglesia sea un semillero de predicadores. Qué maravilloso sería que la segunda iglesia tenga que enviar cartas para que reciban un predicador en tal lugar. Qué maravilloso sería que nosotros desde aquí tengamos un semillero de pastores, de misioneros, de diáconos, de presbíteros. ¿No sería bonito eso? Eso es lo que ocurría en la iglesia en Efeso. Gente que da verdadero testimonio del evangelio. Porque eso es lo que está diciendo Juan. Demetrio es una persona que da buen testimonio, que incluso el Señor Jesucristo da testimonio de él, porque él sigue la verdad. Me encantaría que los hermanos de esta iglesia fueran como Demetrio, que donde sea que vayan, tengan este buen testimonio. Me encantaría que la segunda se transforme en un semillero de plantadores de iglesia. Eso sería maravilloso. ¿Sabe qué? Tal vez no vamos a tener bancas tan cómodas. Tal vez en el invierno vamos a seguir pasando frío con estas estufas. Pero el reino va a crecer. El reino va a avanzar. Tal vez nos va a costar mucho, mucho, mucho tiempo comprar mejores bancas.
pero el reino va a crecer. Si la iglesia se transforma en un semillero de misioneros, de pastores, el reino va a avanzar. Y con esto quiero ir terminando. Versículo 13 al 15. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribirlas con tinta o pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos y cada uno en particular. Quiero quedarme con la parte final, el versículo 15, porque ninguna carta termina con esta última frase. Saluda a los amigos. Nunca. Siempre saluda al hermano este, saluda a tal, saluda a este otro, o saluda a la iglesia en general. Pero nunca se hace una especificación de amigos. Porque está ocurriendo eso aquí en la iglesia. Hay gente que también cree en el evangelio, pero que tienen la visión distorsionada del reino. Entonces no están practicando la verdad, que es lo que le pasaba a Diótrefes. Entonces Juan no puede llamar de amigo a Diótrefes. Aunque son hermanos en Cristo porque creen en el mismo Señor, no son amigos. ¿Se fija que hay una distinción? Los amigos tienen una connotación de compañero, de camarada, de cómplice. Uno con los amigos elabora proyectos. Uno con los amigos sueña. Oye, ¿cómo sería si algún día podemos hacer esto y esto otro? Uno con los amigos tiene más o menos esas ideas. Oye, podemos hacer este plan, este proyecto, oremos por esto. Yo tengo amigos ahí, así, doy gracias al Señor, y yo los llamo de amigos. Pero no todos uno llama amigos. Aquí el apóstol Juan hace la distinción. Los amigos del apóstol Juan son aquellos que están dispuestos a que el reino avance. Entonces sigamos esta idea, sigamos esta dinámica. La segunda iglesia, ¿es amiga del reino o no? La segunda iglesia, ¿es amiga del avance del reino o no? ¿Podemos ser llamados amigos o hermanos? A los ojos de Cristo, ¿el Señor Jesucristo nos mira como amigos o como creyentes que aún están tomando leche? Yo anhelo que cuando llegue la presencia de Jesús, Él me diga amigo, porque nos desprendimos de lo que nosotros somos e invertimos todo en el reino. Yo anhelo ser un camarada de Cristo. ¿O usted no anhela lo mismo? Yo anhelo eso. Y espero que esta iglesia también anhele eso, que nos transformemos en camaradas del reino, un semillero del reino del Señor. Pero para eso tenemos que abandonar la apatía, tenemos que abandonar el desinterés, tenemos que permitir que el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo si quiere lo va a hacer, cuando el Espíritu Santo lo haga, va a patear la puerta de nuestro corazón, ahí donde estamos calentitos junto a la chimenea, tomando chocolate caliente, diciendo amén, gloria a Dios, y creyendo que eso es ser cristiano. El Espíritu Santo nos va a zamarrear y nos va a sacar al frío. Ahí está el reino. Ahí está el reino. Los que están dispuestos a salir afuera son amigos. Los que están dispuestos a invertir sus vidas en el reino pueden ser llamados amigos. Yo espero eso. Que la iglesia no sea simplemente una iglesia. Que seamos colaboradores activos del reino de Dios. Y entonces, cuando eso ocurra, esta iglesia se va a desbordar. Eso es lo que va a ocurrir. Cuando seamos colaboradores activos del reino, esta iglesia se va a desbordar. Pero para eso tenemos que sacarnos el astigmatismo. Tenemos que ponernos lentes y mirar con claridad el reino de Dios. El reino no es aquí, hermanos. El reino está afuera. Oremos al Señor. Padre Celestial, Dios bueno, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos exhortas. Tú nos remeces con fuerza
Queremos agradecer porque tú nos reenfocas a la misión. Señor, ayúdanos a mirar tu reino con claridad. Ayúdanos, Señor, a mirar que el reino está afuera, que el avance del reino está afuera, no está aquí. Ayúdanos, Señor, a mirar la necesidad de nuestro país. Nuestro país necesita de ti, Jesús. Nuestro país necesita el Evangelio. Y el avance del reino no se hace con bancas más cómodas, con mejor calefacción. El avance del reino no se hace de esa forma. El avance del reino se hace con estar afuera, con interesarnos del que está afuera, del que está sufriendo. Ayúdanos a ser activos colaboradores de quienes están invirtiendo sus vidas en el reino, de aquellos que han decidido no tener un trabajo espectacular, sino que en dedicarse a predicar tu palabra. Ayúdanos a ser colaboradores de ellos. Señor, que esta iglesia se transforme en una lumbrera en la ciudad, que esta iglesia se transforme en un semillero para la extensión del reino. Si hay diótrefes aquí, sácalos en el nombre de Jesús. Si hay gente apática, transfórmala, Señor. Trae arrepentimiento. Señor, si hay desinterés, sácalo de aquí, Señor. Pon interés, pon fuego, pon pasión por la extensión de tu reino. Saca la frialdad de este lugar. Oramos, Señor, porque solamente tú lo puedes hacer con el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.